Contale a los brasileños, capaz que el propio presidente Lula, ¿qué quiere decir Itamaraty? Itá es piedra, Maná es deforme, y fíjate vos y todos los que están del otro lado, ellos escriben T con Y. ¿Y qué pasó con la Y? Que ni el español ni el portugués, en principio, pudieron pronunciar la Y, porque la Y no existe en castellano. Es lo mismo que un extranjero viene acá y en lugar de decir ri, gua, su, dice ri. En vez de decir y para cara, dice i. O ellos dicen fos de Iguazú y es y. No se puede pronunciar porque no está acomodado el fonema. Eso requiere un tiempo, así que pues, se puede aprender, claro que Claro. sí. Y allí ellos escriben Itá, Maná, Ti. Allí también una cuestión técnica, siempre una pista para los que estudiamos esto. Todas las palabras que indican conjunto de algo, abundancia de algo, cuando se trata de abundancia de minerales o de plantas, nosotros le agregamos la terminación T. Curubatú, por Ahí está, curubá es un fruto. Un fruto, sí, Que una enredadera. Exacto, y que tiene una fruta extraordinaria, Sí. tiene un olor tan agradable, Sí. y el lugar donde abundan las plantas de curubá. Cuando la palabra es nasal, vos por ejemplo decís ñaná, no decís ñanatí, decís ñanandí. ¿Y qué tenés allí de nasal? ¿O qué hace que esa palabra sea nasal? La ñ inicial y la n. Que en todos los idiomas del mundo, mejor, en todos los seres humanos, la m, la n y la ñ son fonemas nasales. Solamente que en el castellano y en otros idiomas no tiene la incidencia que sí tiene en el guaraní, porque en guaraní, de acuerdo a si la palabra es oral, yo voy a usar ti al final o ndi al final. Bueno, y en este caso tenemos lo que te mencionaba recién, palabras como ñanandí, y allí tenés vos. Itamaraty, ¿cómo se Sería el lugar donde abundan las piedras deformes. Maná es lo anormal, lo irregular. Por ejemplo, hasta hoy los guaraní, muy lastimosamente en nuestras expresiones habituales y en ese proceso también de marginación y de proscripción, siempre hablamos de los indígenas en tiempo pretérito. Y ellos siguen, están. Claro. Acá cualquiera dice los guaraní vivieron y recorrieron y habitaron. Están Y todavía. están hasta ahora. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto, Leo? Lugar donde habitaban piedras deformes. Exacto. ¿Dónde abundan? ¿Dónde Porque abundan? toda la diplomacia, digamos, de Brasil es Itamaraty, digamos, ellos dicen Exactamente. Itamaraty. Bueno, y Y también vos decís el nombre del estadio más grande del mundo, A ver. Maracaná, y Maracaná es el nombre del loro. Vos seguramente le conoces a Alder Alcides, y él es de Maracaná, una ciudad que está en Canindeyú. Sí. Y el Maracaná es un loro, y está el Maracaná y que es un loro más pequeño. o sea, el mayor estadio de fútbol está en Guanajuato, para que vea. Y el Yacarepaguá también, entonces tenés El Yacaré. autódromo Yacarepaguá, ¿cómo es? Yacarepaguá. Yacarepaguá. El yacaré, el nombre guaraní, y puede ser yacarejú, es Es una variedad, digamos. El yacaré overo, otra variedad, y está el yacarepaguá.